A menudo pensamos en la geografía como si fuera, bueno, el escenario donde ocurre la historia, ¿verdad? Pero en Asia la cosa va mucho más allá. La geografía no es el telón de fondo, es la auténtica protagonista. Es la que ha dictado las reglas del juego para sus culturas, sus imperios, para toda su historia. Una historia literalmente escrita en piedra, en agua y en hielo. Venga, vamos a meternos de lleno. Y estas preguntas no son solo para sonar poético, ¿eh? Son, de verdad, la clave para empezar a entender el continente más grande y diverso del planeta. Y la respuesta a ambas, como vamos a ver, es un sí rotundo. El relieve y el clima han sido esas fuerzas invisibles que, en silencio, han ido moldeando el destino de miles de millones de personas. Para empezar a hacernos una idea de Asia, hay que pensar en una palabra: extremos. Es un continente de contrastes brutales. Por un lado, tenemos el techo del mundo, el mismísimo monte Everest, y por otro, nos vamos al punto más bajo de toda la tierra firme, el Mar Muerto. Esta diferencia de altura tan bestia ya nos da una pista muy clara de la complejidad que tenemos por delante. Y es que, claro, hablamos de una escala que casi no entra en la cabeza. Son 44 millones de kilómetros cuadrados. O sea, casi un tercio de toda la superficie terrestre del planeta. ¡Un tercio! Es imposible entender la increíble diversidad de Asia sin tener presente esta escala tan gigantesca. Vale, empecemos con el primer concepto clave de todo esto, las barreras. Mucho antes de que los humanos inventáramos las fronteras políticas, la propia Tierra ya había dibujado los mapas. Había construido sus propias murallas naturales y eran casi infranqueables. Pero ojo, que estas barreras no solo paraban ejércitos, lo que es más importante, detenían el flujo de ideas, de lenguas, de genes, de tradiciones. Este aislamiento forzado durante siglos fue el caldo de cultivo perfecto para que nacieran culturas totalmente únicas, cada una distinta a la anterior. Si nos fijamos, el continente está literalmente cosido por enormes cadenas montañosas. Nombres como el Himalaya, los Zagros o el Hindu Kush no son solo puntos en un mapa. Son las cicatrices de la Tierra que se convirtieron en los muros que separaron y definieron mundos enteros. Y este es el ejemplo perfecto. El Himalaya es como un muro descomunal que selló por completo el subcontinente indio por el norte. Este aislamiento no solo lo protegió, sino que, de rebote, creó una zona climática única, dominada por los monzones, y permitió que una de las religiones más antiguas, el hinduismo, creciera con una identidad totalmente propia e inconfundible. Muy bien, hemos hablado de lo que separa. Ahora vamos a hablar de lo que une. Si las montañas eran muros, los ríos eran las avenidas. Fueron el auténtico motor que dio vida a las primeras grandes civilizaciones de Asia. Porque claro, un río no es solo agua. Era una vía de comunicación, una ruta de comercio y un canal para la expansión de la cultura. En sus orillas no solo crecían los cultivos, crecían las ideas, las ciudades y, al final, los imperios. El proceso es que es casi poético, si lo piensas. El agua nace helada en el techo del mundo. Baja arrastrando sedimentos llenos de nutrientes y al llegar a las tierras bajas crea unas llanuras increíblemente fértiles, el lugar ideal para que la gente dejara de ser nómada y fundara las primeras sociedades agrícolas complejas. Y esta conexión es básicamente el inicio de la historia que estudiamos en los libros. Mesopotamia, la cuna de la civilización, entre el Tigris y el Éufrates. La civilización del Valle del Indo. La China antigua, junto al río Amarillo. Las poblaciones masivas de la India gracias al Ganges. Sin estos ríos, la historia de la humanidad tal y como la conocemos sencillamente no sería la misma. Bueno, hacemos una pequeña pausa para una curiosidad que nos va a cambiar un poco la perspectiva. ¿Es Asia de verdad un continente separado? Geológicamente hablando, la respuesta puede que sorprenda a más de uno. Pues sí, Eurafrasia existe. Es el nombre técnico para el supercontinente que une Asia, Europa y África en un solo bloque de tierra, que solo está separado artificialmente por el Canal de Suez. Es un buen recordatorio de que, a pesar de todas las barreras que hemos visto, en el fondo todo está conectado. Volvemos a las fuerzas que dan forma al continente. Porque además del relieve, hay otro arquitecto implacable, el clima. En Asia, la vida siempre ha sido un ejercicio constante de adaptación a condiciones extremas. O te adaptas o desapareces. Y es que es imposible hablar del clima de Asia sin hablar del monzón. No es simplemente que llueva mucho, es un motor climático que lo gobierna absolutamente todo. La agricultura, la cultura, el ritmo de vida de miles de millones de personas. Que llegue el monzón significa vida, que se retrase o se pase de fuerza puede ser una catástrofe. Este gráfico lo deja clarísimo, ¿verdad? Se pasa de meses de sequía casi total a meses de lluvias torrenciales. Toda la sociedad, desde cuando se siembra el arroz hasta las fiestas religiosas, se ha organizado durante siglos en torno a este pulso de la naturaleza.
Pero más allá del monzón están los otros extremos. Por el norte, la taiga siberiana, con ese suelo congelado permanentemente. Por el oeste, el desierto de Arabia, uno de los sitios más secos y calurosos del planeta. Y en cada uno de estos sitios, la gente ha tenido que desarrollar formas de sobrevivir increíblemente ingeniosas, que afectan a todo, desde cómo construyen sus casas hasta cómo se organizan socialmente. Y con esto llegamos al final. Si unimos todas las piezas, ¿qué imagen nos queda? Pues vemos cómo las barreras, los ríos y los climas han trabajado juntos como artesanos para crear el increíble y complejo tapiz cultural que es Asia hoy. Este mosaico se ve perfectamente en sus grandes focos culturales y religiosos. Asia Occidental, la cuna de las 3 grandes religiones monoteístas. Asia Meridional, el hogar del hinduismo y el budismo. Asia Oriental, la del confucianismo. Cada región, definida por su geografía, dio a luz una forma diferente de ver el mundo. Pero la historia no es solo aislamiento, claro. La propia gente se las ingenió para crear sus propios ríos y superar las barreras. La ruta de la seda es el mejor ejemplo. Una red de caminos que se atrevía con desiertos y montañas para conectar China con el Mediterráneo. Y por ahí no solo viajaban mercancías, viajaban ideas, arte, religiones, un intercambio que nos enriqueció a todos. Esta frase resume a la perfección lo que pasa hoy en día. Esa relación milenaria entre la tierra y la gente no ha desaparecido, ni mucho menos. Sigue ahí, muy presente, pero ahora convive con un desarrollo tecnológico rapidísimo y con la globalización. Y de esa mezcla de lo viejísimo y lo nuevo sale algo fascinante. Y terminamos con una pregunta para darle una vuelta. Durante milenios, la geografía puso las reglas. Hoy, con la tecnología que tenemos, la humanidad está redibujando el mapa a una velocidad y a una escala que no habíamos visto nunca. La respuesta a esa pregunta es la historia que se está escribiendo ahora mismo delante de nuestros ojos.